A lo largo del día de ayer, es decir, 1 de junio, se hicieron en total 2.903 pruebas, 1.802 fueron PCRs y 1.101 pruebas serológicas o test rápidos. El número de nuevos contagiados respecto a la PCR es de 4, todos ellos en Álava. Ayer se registraron 2 fallecimientos y en cuanto a la situación de los hospitales, 27 personas permanecen ingresadas en las UCIs, 2 menos que en el día anterior. Hasta aquí los datos recogidos ayer. Como hemos declarado en los últimos días y semanas, los datos indican una tendencia positiva de la evolución de la pandemia. Cada vez hay menos casos. Sigue bajando el número de personas hospitalizadas y también lo hace el número de personas ingresadas en UCI. Como todos saben, con altibajos, lo que conocemos como dientes de sierra. Por ello, desde esta situación, la propuesta de Euskadi es avanzar hacia la fase 3 de desescalada de acuerdo con el plan Bizi Berri que lidera el Lehendakari. La idea es avanzar con singularidades derivadas de un conocimiento más cercano de la realidad de Euskadi. La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras será la encargada de detallar estas especificidades. Datuek bilakaera positiboa adierazten dute. Hori dela eta, Euskadi osoa hirugarren fasera sartzeko proposamena luzatu dugu. Ayer, al mediodía, enviamos al Ministerio el informe, cumpliendo los requerimientos para pasar a la fase 3. Como ya explicamos en anteriores ocasiones, Euskadi cumple estos requisitos para seguir avanzando, tanto desde el punto de vista asistencial como desde el punto de vista epidemiológico. No hay variaciones respecto a la capacidad asistencial. No hay cambios respecto a lo que explicamos en anteriores ocasiones que solicitamos avance. Euskadi, además, ha demostrado en el momento más difícil de la pandemia que es capaz de asumir una tensión hospitalaria y en atención primaria gracias al trabajo de toda la red. En cuanto a la evolución epidemiológica, la cifra baja de nuevos casos permite una gestión estrecha de estos y de sus contactos, gracias al Plan de Vigilancia y Control para la pandemia, que ya se encuentra desplegando y actuando en todo Euskadi con una estrecha colaboración entre Osakidetza y Salud Pública. Euskadi ha aportado diferentes parámetros relevantes adicionales para acreditar que está preparada, y uno de ellos es el número de test PCR por millón de habitantes. A fecha 30 de mayo, Euskadi ha realizado 93.207 test PCR por millón de habitantes, a la cabeza del Estado y por encima de la media europea. En lo que respecta al número reproductivo básico, conocido como RT o R0, Euskadi y sus 3 territorios históricos se sitúan por debajo de 1. Recuerden que se trata de un índice que estima el número de personas a las que contagia una persona que se encuentra infectada. De todas maneras, hay que ser cautos. Tal y como ya indicamos en otras ocasiones, este índice no tiene extremado valor para situaciones con pocos casos y puede en ocasiones inducir a error. Pero también destacamos por el descenso en la incidencia acumulada de los últimos 14 días. Otro aspecto destacable es el de los nuevos casos detectados. Llevamos varias semanas con un descenso continuado de estos casos detectados. Miren, por ejemplo, la semana del 4 al 10 de mayo tuvimos 247 nuevos casos positivos. La semana siguiente, la del 11 al 17 de mayo, el número fue de 170 nuevos casos. En la semana del 18 al 24 de mayo pasamos a 86. Y esta última semana, del 25 al 31, los nuevos casos detectados han sido 42. Por lo tanto, destacaría este paso en un mes de nuevos casos semanales, pasando de 247 en la primera semana a 42 esta última. Como ven, se aprecia un decrecimiento constante. Los nuevos casos detectados desde principios de mayo hasta el final de este mes han descendido en más de un 80%.
Euskadin kasu berri gitxiago detektatzen dira. Hauen jarrapena egiteko gaitasuna daukagu. Pandemiaren garapena positiboa da. Hori dela eta Euskadi osoa hirugarren fasera pasatzeko eskaria egin dugu. Antes de finalizar, quiero felicitar a todos por este nuevo avance que hemos tenido fundamentalmente desde el punto de vista sanitario. Pero también me gustaría volver a apelar a la responsabilidad individual de la población vasca. El virus sigue estando entre nosotros. Debemos seguir las recomendaciones que se dan. Son pautas sencillas que nos pueden ayudar a todos a seguir avanzando en la lucha contra el COVID-19. Recuerden la distancia de seguridad preferentemente de 2 metros, siempre que no sea posible el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos y evitar acudir o estar en espacios o lugares que puedan estar concurridos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu. Egunon guztioi, Nekane Murga sailburuak aipatu duen bezala egoera osasun ikuspegitikan ona denez, eskatu dugu 3. fase horretara pasatzea datorren astelehenetik aurrea, eta baita ere Erkoreka sailburuak aipatzen zuen neurri garrantzitsu batekin, eta da lehendakariak berak hartuko duela agintea astelehenetik aurrera. Zentzu horretan, 3. fase honetan, gure deseskalada edo gure 3. fasea nolakoa izango da, Euskadi nola egingo da aipatuko dizuet, 5 arlo nagusi hartuko ditut, pixka bat adierazteko zein izango diran hemen desberdintasunak edo bereizitasunak. Alde batetikan, aipatu da eta askotan komentatu da azkeneko egun hauetan, erkidego autonomo osoan mugikortasun librea izango da. Hau da, 3 lurraldeen artean mugikortasuna emango da edozein arrazoi dela eta. Beraz, hor desagertzen dira genituen mugak. Bestalde batetikan, beti ere presidenteen arteko adostasuna ematen baldin bada eta aldamenean dauden erkidego autonomoak fase berdinean baldin badaude, hau da 3. fasean, eman daiteke horrela adoste baldin bada, berriro diot, erkidego autonomoen arteko mugikortasuna. Eta azkenikan, baita ere lehendakariak ofizialki eskatu du, bai Espainiako presidenteari eta baita ere Frantziakoari, euroregioan, eurogune horretan, hau da Euskadi, Nafarroa eta Akitania berrien arteko mugikortasuna ematea. Baina hori esaten dizuet, eskaera ofiziala izan da eta erantzun baten zai gaude. Eta azkenikan franjei dagokionez, kasu honetan mugikortasuna librea izango da, 2. fase honetan ematen zen bezala, hau da edozein pertsonak edozein lekura edozein momentutan joatea erabaki dezake, baina mantenduko ditugu 2 franja horiek 10:00-etikan 12:00 goizean eta 7:00-etikan 8:00 arratsaldean, pertsona helduak edo egoera berezi batean dauden hoientzako. Ez du esan nahi pertsona horiek ezin dutela beste edozein momentutan atera, baina bereziki utziko dugu leku hori beraientzako. Por tanto, en cuanto al mantenimiento de esa franja horaria prioritaria de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde, no quiere decir que las personas mayores de 70 años o en una situación de vulnerabilidad no puedan salir en otra hora, pero sí que mantenemos esa franja de forma prioritaria para ellos y para ellas. En cuanto al segundo aspecto, en lo que hace referencia al transporte público, señalar que recuperamos o podremos recuperar el 100% del aforo y el 100% de las frecuencias en transporte público, siempre recordando la obligatoriedad de uso de la mascarilla y la posibilidad de que se produzcan controles de temperatura aleatorias en algunas estaciones cerradas. 3. gaia, ostalaritza, turismoari eta gastronomia guneak, txokoak eta abarrei dagokie. Zentzu horretan, merkataritza guneetan edo gure dendetan aforoa 60%ra pasako da izatea. En este caso,
el aforo tanto en pequeño comercio como en centros comerciales será del 60%, tanto dentro de la zona comercial propiamente dicha, como en las zonas comunes y en espacios recreativos. En lo que hace referencia a bares, restaurantes y sociedades gastronómicas, no se tendrá en cuenta el aforo, sino que se garantizará el mantenimiento de la distancia entre mesas o grupos de mesas de 2 metros. Tal como teníamos en estos momentos, siempre garantizar esa distancia, pero sin limitar el aforo, tanto en el interior como en el exterior. Además, se abre un nuevo aspecto y es el que se permite el servicio en barra con separación de 2 metros entre clientes o grupos de clientes. Por tanto, habrá servicio en mesa, pero también servicio en barra. En hoteles y alojamientos turísticos, las zonas comunes tendrán su aforo limitado al 50%. Y en el turismo de naturaleza, senderismo y demás, los grupos de personas, en este caso, estarán limitados a 30 personas. Beraz, lehenago, bigarren fase honetan, 20 pertsona zirenak, nolabait mendira joateko, senderismo egiteko edo naturan ibiltzeko 20 pertsona ziren, orain 30 izatera pasako dira. Laugarren arloa, kulturari, aisialdiari eta kirolari lotuta dago. Alde batetikan, bai liburutegiak, zineak eta konferentzia guneak beraien aforoa 30%-era mugatuko dute. Beti ere lekuak aldez aurretikan hartuta egongo dira eta 2 metroko distantzia mantenduko da. Por tanto, los aforos pasan de ser del 30 al 50%, pero siempre con asiento preasignado y mantenimiento de la distancia de seguridad. Aumentan también los aforos en cuanto a actos y espectáculos culturales celebrados en lugares cerrados, que mantienen su aforo al 50%, pero el máximo de personas permitidas asciende a 80. Y en el caso de actos y espectáculos al aire libre, se mantiene el 50% del aforo hasta 1000 personas como máximo, siempre sentadas y con el mantenimiento de esa distancia de 2 metros. Y como algo especial, se inicia el entrenamiento de deportes tales como la pelota de alto nivel o lo que son las regatas, lo que es el remo de banco fijo, también de alto nivel. Beraz, zerbait berezia bezala gure kirolak direlako eta bereziak direlako, baita ere entrenamentuak hasteko ahalmena izango dute datorren 8 aurrera. Eta bukatzeko azkeneko arloa udalekuak izango lirateke. Kasu honetan, nolabait eguneko udalekuak eta beti ere gure gaztetxoei bideratutakoak egiteko aukera ematen da. Berriro ere mantentzen dugu aforo hori 50%-ean, 80 pertsona gehienez leku itxia baldin bada eta 200 pertsona gehienez leku irikietan. Beti ere monitoreak tarte direla 200 edo 80 horietan. Eta taldeka egiten diren aktibidadeetan 12 pertsona gehienez izango dira monitorea barne dela. Por tanto, se abre la oportunidad de iniciar esos udalekus de día, actividades de tiempo libre dedicados a nuestra población infantil y juvenil, con un aforo del 50% y 80 personas si son en lugares cerrados, 200 en espacios al aire libre, incluidos monitores y monitoras, y para actividades que se realizan en grupo la limitación será de 12 personas, incluidos monitores y monitoras también. Eta bukatzeko eta zuen galderai erantzun ahal izateko, gustatuko litzaiake baita ere berri bat ematea, kasu honetan gaur ospatzen ari gera, naiz eta ostiralean dan ingurumenaren inguruko ospakizun hori, egun hori, nazioarteko egun hori, eta berri bat eman nahi dizuet. Zentzu honetan, Euskadin 2 proiektu hautatuak izan dira, Microsoft enpresak mundu mailan egiten ari den deialdi batean, eta lotzen dira nolabait adimen artifiziala eta jasangarritasuna eta inguru giroa. Eta gaur jakin dugu Microsoftek Euskadiko 2 proiektu hautatu ditula, estatu osoan
ez dira oraindik beste batzuk hautatu, Euskadi lehendabizikoa izan da 2 proiektu horiek hautatzen. Y esos 2 proyectos que de alguna forma ha decidido que va a financiar Microsoft en una convocatoria que está realizando a nivel mundial y que liga la inteligencia artificial con el medio ambiente y la sostenibilidad, están asociados en Euskadi a las energías renovables y a la biodiversidad. Son 2 iniciativas que se han impulsado por grupos multidisciplinares en Euskadi, donde está presente la Administración, empresas públicas, centros tecnológicos y universitarios especializados y que han contado además con una selección, o que han participado en una selección con expertos a nivel internacional también, y contarán con una financiación inicial de $15.000 cada uno. Hablamos de 2 proyectos denominados María, pero la IA final es de inteligencia artificial, para el estudio del comportamiento de turbinas eólicas flotantes con el fin de optimizar la construcción y el funcionamiento de las mismas, y otro proyecto denominado, está en inglés, AI on Forest, es decir, inteligencia artificial en nuestros bosques, que es una plataforma que ayuda a tomar decisiones para mejorar nuestro conocimiento sobre enfermedades que se están produciendo en los pinares en Euskadi. Forman parte del programa denominado AI for Earth de Microsoft, es decir, inteligencia artificial para la Tierra, y señalaba, son los 2 primeros proyectos que se han seleccionado en toda la península ibérica. Además, tenemos otros 4 proyectos que están en fase de selección en estos momentos, asociados a la gestión del agua, a la agricultura, a la movilidad sostenible o a la ciberseguridad. Y la participación de Euskadi en estos proyectos se enmarca dentro de la estrategia que estamos llevando a cabo para fomentar la inteligencia artificial y para llevarla a desarrollos reales, a desarrollos productivos que nos permitan mejorar en muchísimos aspectos, y en este caso desde el punto de vista del medio ambiente y la sostenibilidad. Por una parte, se están trabajando lo que es una estrategia de inteligencia artificial en Euskadi con una visión muy multidisciplinar, de aplicación en todas las posibles áreas, que de alguna forma trata de liderar lo que va a ser el desarrollo futuro en Euskadi, y por otra parte, de una forma más transversal y que afecte a políticas incluso públicas dentro de las distintas administraciones de Euskadi. Beraz, gure bi alde horiek kontutan izanikan, eta adimen artifiziala bai arlo publikotikan eta baita ere pribatutikan nola aurrera eraman behar den kontutan izanikan, proiektu hauek nolabait hautatuak izatea eta beste 4 izatea hautaketa prozesu horretan guretzako gaur oso berri ona da, ze berriro diot mundu mailako lehiaketa batean ari garelako. Eta nire aldetikan besterik ez.